pasamos con el resumen de Indigno de ser humano. La farsa de vivir, la desesperanza y el enfoque autobiográfico del autor. Muy bien, comencemos con esto antes de que me arrepienta más. La novela sigue a Oba Yoso, un hombre incapaz de sentirse parte de la sociedad y, desde joven, fingió ser gracioso con la máscara de un bufón, como él mismo se autonombraba, escondiendo detrás un enorme vacío y profundo miedo a la humanidad y sus complejidades. Escrita por Osamu Dazai, seudónimo de Tsushima Shuji, es uno de los escritores modernos más apreciados en Japón. Publicada originalmente en 1948, Indigno de ser humano, en japonés Ningen Shikaku, es la obra más conocida y quizás la más devastadora de Osamu Dazai. El autor escribió 6 libros y uno dejó incompleto, El Ocaso, y 3 novelas y 3 cuentos y relatos cortos. Ahorita los voy a mencionar, espérense. Los temas principales que sus novelas pueden llegar a tocar son alienación y soledad, el uso de máscaras sociales para encajar, depresión y autodestrucción, y la imposibilidad de llevar una vida normal, como se le conoce, ya que este autor, incluso en vida, no se creía, fue un hecho de que no se sentía humano y se sentía incapaz de pertenecer a la sociedad en la que actualmente vivimos y así. Aquí voy a mencionar los cuentos y relatos cortos. 8 cuentos de Tokyo Hankei, 1933. Una colección de cuentos que mezcla crítica social y exploración de la alienación urbana. La chica de las flores, Hana no Nai Onna, 1935. Relatos sobre la soledad y la búsqueda de identidad. El hombre que amaba a los gatos, Neko to Shouso to Futari no Onna, 1942. Historia que refleja la complejidad de las relaciones humanas y la incomunicación. Novelas: El jardín de la muerte, Shayo, 1947. Considerada su segunda gran obra, narra la decadencia de una familia aristocrática después de la Segunda Guerra Mundial, centrada en la relación entre madre e hija. La novela refleja el choque entre valores tradicionales y la modernidad, con un tono melancólico y nostálgico. Indigno de ser humano, el libro del que vamos a hablar, Ningen Shikaku, 1948, su obra más conocida, sobre la alienación y la autodestrucción del protagonista. Crimen y castigo en Tokio, Tokyo no Hansai, 1930. Relato largo, exploración de la culpa y la desesperación en el contexto urbano. Notas sobre la obra. Dazai suele escribir personajes alienados, desesperados y autodestructivos. Sus obras están marcadas por el existencialismo, la melancolía y un humor negro. Gran parte de su literatura es semi-autobiográfica, lo que la hace muy intensa y emotiva. Muy bien, ahora sí vamos con lo importante. La novela está dividida en un prólogo, 3 cuadernos escritos por el protagonista Oba Yoso y un epílogo. Muy bien, vamos con parte del prólogo. Para esto voy a leer una pequeña parte del libro que lo tengo en físico. Vi 3 fotografías de aquel hombre. La primera podría describirse que era su infancia. Tendría unos 10 años. Estaba rodeado de un gran número de mujeres. Imagino que serían sus hermanas y primas. De pie, a la orilla de un estanque de jardín, vestido con un hakama de rayas raras. Tenía la cabeza inclinada hacia la izquierda, unos 30 grados, y mostraba una desagradable sonrisa. ¿Desagradable? Tal vez las personas poco sensibles a los asuntos de belleza comentarían con indiferencia: ¡qué niño tan gracioso! Aunque, de hecho, era suficientemente gracioso como para que este vago cumplido dirigido al rostro del niño no pareciera fuera de lugar. Alguien con
solo un poco de sentido estético exclamaría: ¡qué niño tan horrible! La primera mirada, quizá, apartaría de un manotazo la fotografía con repugnancia, como quien ahuyenta a una oruga. Desde luego, cuanto más se mirase el rostro sonriente del niño, más producía una indescriptible impresión siniestra. En realidad, no era un rostro sonriente. El niño no sonreía en lo absoluto. Una prueba era que tenía los puños apretados. Nadie puede sonreír con los puños cerrados con fuerza. Era un mono. El rostro sonriente de un mono, todo arrugado, era un rostro tan raro que daban ganas de exclamar: ¡qué chiquillo tan arrugado! Tan repugnante que revolvía el estómago. Jamás he visto a un niño con una expresión tan extraña. El rostro en la segunda fotografía era diferente, causaba sorpresa. Era de la época de estudiante. No se podía apreciar si de secundaria o ya estaba en la universidad, pero era un muchacho extraordinariamente apuesto. Mas, de nuevo, acontecía algo extraño. No daba la impresión de tratarse de un ser vivo. Iba vestido con un uniforme, de cuyo bolsillo delantero asomaba un pañuelo blanco, y estaba sentado en un sillón de mimbre, con las piernas cruzadas. También sonreía, pero esta vez no era el rostro arrugado de un mono, sino que mostraba una sonrisa inteligente. Sin embargo, era distinto a la sonrisa de un ser humano. ¿Cómo decirlo? Le faltaba el peso de la sangre, la aspereza de la vida. No producía el efecto de tener sustancia. No tenía ni el peso de un pájaro. Apenas el de una pluma. Era una simple hoja de papel en blanco, con una sonrisa por completo artificial. Utilizar los adjetivos pedante, frívolo, falso, sería poco. Y, por supuesto, tampoco servía el término dandismo. No obstante, mirándolo bien, este guapo estudiante no producía una sensación horripilante de mal agüero. Nunca he visto un muchacho tan bien parecido, con un aspecto tan peculiar. La última fotografía era la más horrible de todas. No se podía adivinar su edad y, aunque parecía tener algunas canas, estaba en una habitación muy deteriorada. Se veía con claridad que la pared se estaba desmoronando en tres lugares. Esta vez no sonreía, ni tampoco tenía expresión alguna. Sentado en una esquina, se calentaba las manos en un pequeño brasero. La fogata producía la impresión lúgubre de que estaba muriendo. Era espeluznante. Y no solo eso, el tamaño del rostro en la imagen me permitió observar sus facciones con detalle. La frente era normal y sus arrugas también, así como las cejas, los ojos, la nariz y la barbilla. No era solo que el rostro no tuviera expresión, tampoco producía ningún tipo de impresión, no poseía características propias. Ignorando toda la trabadez que puse, que me trabé tanto leyendo, un narrador anónimo encuentra 3 cuadernos que contienen las memorias de Ova Yoso, junto con un par de fotografías de él. En estas imágenes, Yoso aparece con una expresión extraña, como si no perteneciera a este mundo. El narrador se siente intrigado y decide contar su historia. El primer cuaderno relata su infancia, junto a su juventud, y desde pequeño siente que no puede comprender a los demás ni encajar en la sociedad. El primer cuaderno empieza con una frase que puedes encontrar literalmente hasta en Pinterest o si buscas el libro Indigno Ser Humano en Google. Mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. Como nací en provincias de Tohoku, la primera vez que vi un tren ya era bastante mayor. Me dediqué a subir y bajar una y otra vez el puente elevado de la estación.
sin que se me ocurriera que lo habían construido para cruzar las vías. Me parecía que su función era dotar a la estación de un lugar de diversión de tipo occidental. Eso pensé durante mucho tiempo, que era para mí una diversión de lo más elegante y el mejor servicio que ofrecía la compañía de ferrocarriles. Cuando me enteré de que no era más que un medio para que los viajeros cruzaran al otro lado, mi interés se desvaneció. Yoso llega a relatar que un puente en estas vías le parecía divertido, pero que hasta que no se enteró de para qué realmente servía, no le aburría hasta ese momento. Más bien le provocaba una extraña sensación de diversión. Cabe aclarar que yo todavía no me he leído el libro, tuve que investigar mucho sobre todo el libro. Segundo cuaderno, Juventud y Adultez Temprana. Al crecer, Yoso entra en una espiral de alcohol, tabaco y mujeres. Se relaciona con personas bohemias. Empieza a depender cada vez más de los vicios para escapar de su angustia. Intenta darse de baja de la vida varias veces, incluso con una mujer con la que mantiene una relación. Ella fallece, pero él sobrevive. Bueno, sí y no. ¿Qué acabo de decir? Bueno, lo que incrementa su sentimiento de culpa. Logra casarse, pero no puede mantener una vida estable. Sus adicciones y su incapacidad para vivir normalmente destruyen la relación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el autor Osamu Dazai, Kanagi, 1909, Tokio 1948. 10º hijo de una familia acomodada del norte del país. Dazai estudió literatura francesa en la Universidad de Tokio, aunque se jactaba de no haber asistido jamás a una clase. En la década de los 30 y tras abandonar la universidad, militó en el incipiente movimiento comunista clandestino, motivo por el cual fue encarcelado y torturado por el régimen militar auténtico. Enfant terrible. De las letras japonesas, fue candidato al premio Akutagawa en 1935 y 1936. Desheredado por su padre a causa de una relación con una geisha de bajo rango y acusado por su adicción a la morfina y al alcohol. Intentó darse de baja de la vida 4 veces. Autor de varios libros de relatos y de 2 novelas. El reconocimiento no le llegaría hasta la publicación tras la Segunda Guerra Mundial en Indigno de Ser Humano y El Declive, en 1948. Pocos meses después de la publicación de Indigno de Ser Humano y una semana antes de cumplir 39 años, falleció con su amante porque se aventó a un río y falleció falleció en 1948 ahogado un 19 de junio. Y déjame decirte una cosa, si tú te identificas con el autor o con alguna de sus obras, déjame decirte una cosa, vamos al psiquiatra, al psicólogo, por favor, esto no es normal. Bueno, ya mucho chisme, poca plática, poco resumen. Vamos con lo escrito que yo escribí en mi libreta porque pues así hago mis guiones a veces es improvisación. Osamu Dazai tenía una amistad arraigada, por lo que yo alguna vez supe, con Oda Sakunosuke o Sakunosuke, no me acuerdo bien, y con Sakaguchi, quien le metió más ideas y despreció aún más pues la vida. Se reunían en un bar que sí existe en Japón, es el Bar Loop. Yo, como dato curioso, conocí esta novela por un personaje de Bonus Stray Dogs. Ya después platicaré la serie en mi TikTok, en una pequeña parte. No digo que será gran cosa, pero
es una serie que yo recomiendo ver. Y si tú, como yo, pensaste que se trataba de detectives y mafiosos de dudosa sexualidad, pues estamos igual. Bueno, pero siguiendo con el tema, se trata sobre una novela semi-autobiográfica que se adentra en los abismos de la alienación y el autodesprecio y la incapacidad de adaptarse a la sociedad. Más que una simple novela, el libro es un retrato brutal de la angustia existencial donde Dazai proyecta su propia lucha con la depresión y el sentimiento de ser un extraño en el mundo. Su estilo es directo, íntimo y desgarrador, logrando que su lector no solo observe, sino que casi experimente la desintegración psicológica del protagonista. Como ya se había mencionado, publicada poco después de la Segunda Guerra Mundial, Indigno de ser humano es una de las novelas más célebres de la literatura japonesa. Conforme lo vas leyendo, vas descubriendo cómo a Yoso los seres humanos le parecían tanto enigmas como seres horribles, retratando que fue Abu Seiken. Pues sí, una tragedia para él, pero él nunca llegó a hablar de esto con sus padres, ya que recuerdo que tenía una familia numerosa. Tuvo contacto carnalmente con uno de los sirvientes de su hogar, pero manteniéndose callado al notar que probablemente sus padres no le creerían si se lo contara, por el favoritismo que probablemente ya había visto en ocasiones anteriores. En toda mi vida, muchas veces he deseado que me asesinaran, aunque ni una sola he pensado en quitar la vida a nadie. Será porque al contrario, deseo hacer felices a las demás personas. No podría describir Indigno de ser humano como una novela ligera. Es sombría, íntima y sobre todo brutalmente honesta. Es un libro que desnuda el dolor de los humanos. Invita a reflexionar sobre la identidad y aceptación. Sobre la identidad, la aceptación y la fragilidad de la mente humana. No es un libro fácil ni alegre, pero su poder radica en mostrar la fragilidad de la existencia, la soledad y la sensación de no pertenecer. Y como dato curioso, Dazai Osamu conoció a Chuya Nakahara, o como nombre real, Chuya Kashimura, a quien conoció y, como supongo que Dazai era un hombre muy sensible, Chuya se emborrachó en una fiesta. Se emborrachó en un bar y le dijo palabras hirientes a Dazai, aunque no tenían una buena relación, porque cada que probablemente se veían, Chuya insultaba de alguna manera a Dazai, y Dazai de alguna forma era muy sensible y lo hizo llorar, literalmente. Pueden ir a buscar el dato. Pues resulta y acontece que Chuya murió por un cáncer cerebral. Y después de esta pérdida, y también perdió sus hijos, Dazai le hizo un altar a Chuya en su casa. Dazai Osamu actualmente es recordado y retratado en muchos animes, como lo es Bungo Stray Dogs, Bungo Alchemist o literalmente Ningen Shikaku, que es un anime que mezcla el isekai con un personaje ciertamente parecido un poco al escritor y al personaje que intenta retratar. Como dato canon y real, Dazai era bisexual. Bungo Stray Dogs ha sido una serie que mejor ha retratado, o que yo he visto que mejor ha retratado a Osamu Dazai con el personaje de Oba Yoso, que es de quien se ha tomado inspiración para crear a este interesante personaje. No puedo decir que no es desentrañable, porque el personaje en sí sigue siendo un misterio. Y al contrario que en la vida real, Dazai es quien molesta a Chuya en esta obra. Una obra por Kafka Asagi. Y en mi opinión es muy buena, aunque le dan su propio protagonismo a cada personaje con cada historia.
como el protagonista es Atsushi, yo pensé principalmente que era Dasai, pero no fue. Pero es muy obvio que parezca Dasai porque aparece probablemente un poquito más, aunque Atsushi sea el protagonista de esta obra. Indigno de ser humano, en su contraportada, en la versión que yo tengo, que su editorial es El Margen, dice atrás: por lo general, las personas no muestran lo terribles que son, pero son como una vaca pastando tranquila, que, de repente, levanta la cola y descarga un latigazo sobre el tábano. Basta que le dé la ocasión para que muestre su horrenda naturaleza. Recuerdo que se me llegaba a erizar el cabello del terror al pensar que este carácter innato es una condición esencial para que el ser humano sobreviva. Al pensarlo, perdía cualquier esperanza sobre la humanidad. Esto nos quiere decir que los humanos somos como vacas. O quizás estaba retratándonos como vacas, ya que tenemos o podemos cambiar de una personalidad a otra, y eso lo catalogan como la bipolaridad, aunque la bipolaridad se manifiesta de 1 a 2 semanas. Si cambia tu actitud muy de repente en una semana a la otra, eso es considerado como ser bipolar y es considerado como un trastorno permanente. Como lectora de esta novela y más libros que ahí tengo, te pregunto a ti, ¿lo leerías? Si es así, déjame tu opinión en los comentarios y estaré intentando leerla. Like y suscríbete si puedes. Este video pues me costó un poquito porque como pues sí, estoy en mi casa, hay mucho ruido luego. Si quieren algún otro video pueden comentarlo, yo estaré investigando sobre los temas que quieran darme, de libros, personajes, juegos, actualizaciones de algún juego de que yo esté interesada, o sobre música. A mí me encanta escuchar música. Pero bueno, esto ha sido todo por ahora y ya di mi opinión al respecto. Hasta la próxima.